abrir la escritura en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo, recuerde que estamos en el capítulo 16. ¿Sí está conmigo? Estamos en el 16. Y hoy vamos a estar hablando de... ¿Cuántos están con nosotros en los mensajes? Vamos a estar hablando de la sexta, del sexto ángel en el versículo 12. ¿Sí? Capítulo 16, versículo 12, versículo 13. ¿Sí está conmigo? Yo le voy a dar lectura. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que usted tuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos de maneras de ranas, pues son demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Voy a estar hablando de la sexta plaga, pero me voy a estar enfocando en esta frase. Bueno, no es una frase, es un renglón. Dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, de manera que de ranas, pues son que demonios. ¿Ok? Esta sexta plaga básicamente es por violar una de las leyes de Noah, y es la ley de la alimentación. Curiosamente, pues aquí donde dice alimentación, ¿verdad? El punto aquí es importante, porque cuando estudiamos escritos, en este caso como son escritos griegos, pero en realidad el trasfondo es hebreo. ¿Por qué? Porque la Torah es en hebreo, los judíos hablan hebreo, arameo, como usted lo conciba. Da cuenta, estamos hablando como el de inglés de Inglaterra y el inglés de americano, ¿verdad? Entre el arameo y el hebreo. Pero en la interpretación judía hay una regla de aprender a sacar lo que no está escrito. En las leyes de interpretación no crea que todo está escrito, a veces por eso usa la gematría, se usa otras la ley de la primera mención, la ley de lo que no está escrito, la ley de la última mención. Pero no me voy a enfocar en lo demás del río Éufrates y el día de la gran batalla, sino en vi salir de la boca del dragón. Y al último voy a mencionar quiénes son estos personajes, más o menos. Recuerda que hablé también de la marca de la bestia, que todavía no lo hemos subido a YouTube, pero yo creo después de o de las 7, ya después subimos otros mensajes de Apocalipsis que están interesantes y que hay que tener un poco de claridad en ellos. Ahora, de aquí vemos primero la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca de ¿qué? Del falso profeta. Entonces, la palabra boca es muy importante poner atención ahí, porque de ahí vamos a sacar que por qué se está violando la ley de la alimentación y qué consecuencias hay. Segundo, es inmundo, o la palabra inmundos. Y tercero, la palabra ranas. ¿Sí? ¿Sí me estoy? De manera de ranas. Ahora, cuando estudiamos las escrituras desde la perspectiva hebrea, debemos de buscar lo que hay en el texto,
pero lo que no está escrito o lo oculto del texto sagrado. ¿Está conmigo? Estas frases claves las vamos a analizar. Recuerde que aquí primero dice 3. Bueno, vamos a ver que esto, para entender que se está violando la ley de la alimentación a este versículo, tenemos que ir al sistema levítico o al libro de Levítico, de la Torá o de las Escrituras. Para empezar a descifrar esto, Levítico capítulo 11, versículo 29, dice: tendrán por inmundos estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón y la rana, según ¿qué? Su especie. Ahora, para la santificación como para la inmundicia hay un principio que debemos estudiar. Y ahorita vamos a ir viendo que lo que es este pasaje y Levítico 11 tienen un enlace, ¿verdad? Una conexión. Ahora, la ley el capítulo 11 de Levítico nos muestra sobre la ley. Bueno, todo el libro de Levítico sobre la ley de cómo acercarse a Dios, cómo conocer a Dios. De hecho, cuando un judío, ¿verdad?, va a hacer su bar mitzvah, o el primer libro que tiene que conocer no es el de Génesis, no es el de Éxodo, sino el libro de Levíticos, que habla de sacrificios, que habla de la alimentación, habla de algunas leyes importantes, habla del sacerdocio, habla de sangre. Ahora, en este capítulo 11 de Levítico habla sobre la ley de la alimentación. Habla de 3: la ley de la alimentación. Segundo, habla para identificar entre lo limpio y lo inmundo. Y tercero, de que debemos de ser santos como Dios es santo. ¿Está conmigo hasta ahí? Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de otro punto ahí, se habla también en este texto de lo que es de la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca de ¿qué? Del falso profeta. Pero para entender esto, vamos a analizar una de las 4 leyes que se mueven en el mundo espiritual. Esas 4 leyes, cuando se habla sobre las bendiciones, sobre las maldiciones, yo las he enseñado en otras ocasiones, pero vamos a mencionar una. Porque eso de la boca del falso profeta, quiero que entendamos eso. Entonces, hay una ley una ley espiritual que se llama la ley de medida por medida. ¿Sí? Entonces, esa ley de medida por medida es importante, que si por la boca viene daño, por la boca se pecó. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, voy a poner el ejemplo de las 7 leyes de Noah, porque recuerde que en cada plaga he hablado de una ley. En este caso se está hablando de la alimentación y en la 7ª se va a hablar de la última ley. Pero ¿qué pasa aquí con esa ley? Les voy a mencionar unos ejemplos. Miren, grábate cuando se habla de la ley medida por medida. De hecho, el maestro Yeshua HaMashiach, Jesucristo, habló un poco de esa ley. La mencionó. Esta ley dice: con lo que peques te alcanzará, o con aquello en lo que pecas es lo que te va a llevar a la ruina. ¿Sí? Ahora, voy a poner las 7 leyes de Noah como ejemplo, aplicando este principio, que puedes hablar de tantos pecados que yo creo hasta perdemos la cuenta de cuántos pecados hay. Ejemplo: si pecas con el dinero es el que te va a llevar ¿qué? A la ruina. ¿Se acuerdan que hablamos de la ley de qué? No robar. ¿Sí me explico? Hablando nomás de no robar el dinero, sino puede hablar de tantas cosas que se usa el dinero ilícito o se gana ilícito. Si pecas con el sexo te llevará ¿qué? A la ruina. Hablando de otra ley que es la no inmoralidad, ¿sí? Otro: si pecas con el odio es el que te llevará a la ruina.
hablando de la otra ley que es no blasfemar. A veces por odiar que blasfemamos o maldecimos. ¿Está conmigo? Si se peca con la idolatría te llevará a la ruina. ¿Por qué crees que la Biblia, creo con el que se empieza es no tendrás dioses ajenos? Recuerda Éxodo 20, ¿no? Otro, si pecamos o si pecas con el asesinato es el que te llevará a la ruina. Otra ley, no asesinarás. ¿Estamos hasta acá? Ahora, si pecas con la alimentación, o sea, con la boca, la alimentación te llevará a la ruina. Y en otras palabras, cuando se peca con alimentos prohibidos, esos alimentos prohibidos son los que van a traer consecuencias. Bueno, ¿qué pasó? Que la glotonería, no. Ahorita, sobre todo ahorita, tenemos este mensaje mejor que nunca. Otro, el último, si pecas con la rebelión te llevará a la ruina. Ahora, ejemplo. Cuando nosotros hablamos de lo que es la boca del dragón, empezando, porque ahora la boca del dragón, la boca de la bestia. Si usted se da cuenta, cuando se empieza con esa y se habla de la ley de la alimentación, se estudia Levítico capítulo 11, se conoce un poquito sobre las leyes de interpretación desde una perspectiva hebrea, nos vamos a dar cuenta que se violó la ley de la alimentación cuando se habla del dragón. Ahora tú vas a decir, bueno, ¿quién es el dragón? Varios que han escrito, rabinos y algunos que no son rabinos, a mí me gusta cómo algunos mencionan, y desde hace años, hace 15 años que leí sobre este punto, mencionaban aplicándole al dragón a China. ¿Qué tiene que ver China? ¿China acaso hablará de dragones? ¿Ha escuchado que un día se menciona un dragón en China? Bueno, va a decir, es que yo vi Operación Dragón. Pero se mencionan dragones. Hay dibujos de dragones. O soy el único que ha visto esas cosas, a Bruce Lee, todo eso. No sé si me explico. Bueno, ¿qué tiene que ver el dragón? ¿Usted ha visto qué alimentación llevan allá? ¿Comerán ranas, para empezar? ¿O no sí comen ranas? A ver, ¿no tienen YouTube o algo? ¿Comerán ranas? Es más, hasta la Biblia habla de murciélagos. ¿Sí me estoy explicando? Se violó una ley de alimentación. Y usted va a decir, bueno, de la boca del dragón, ¿qué cree que pasó? Por esa ley de alimentación vino lo que es la pandemia, el COVID-19 o coronavirus, como le quieras llamar. Y tú vas a decir, ¿cómo por una ley de la alimentación violada? Es lo que está pasando de miles, o a lo mejor ya llegó a millones de muertes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver que los que no han violado la ley de la alimentación y llevan a cabo lo que está en Levítico 11, yo conozco personas que han sido tocados por el COVID y no les ha pasado nada, simple y sencillamente porque guardaron la dieta bíblica, alimento kosher. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es muy importante que conozcamos eso, porque aunque tú no lo quieras creer, aunque usted no lo crea, cuando se viola la ley de la alimentación, hay ataques que a veces, aunque uno ore por alguien, necesita uno primero llevarlo al arrepentimiento por haber comido ratones o ranas o murciélagos o cuanta cosa, y después orar para que Dios pueda obrar. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque cuando se habla de la boca, se habla de que contaminación, bueno, en este contexto, porque cuando hablamos de la boca de Dios o de la boca de un profeta es otro el asunto. ¿Estamos aquí conmigo? Entonces, por eso es muy importante
Es muy importante que conozcamos, de hecho, estas leyes, no estoy creando que estoy explicando la copa de la ira, el río, no, yo lo que estoy explicando de esas leyes de la ira de Dios y de estos juicios, estoy explicando la conexión que hay en cada juicio, en cada plaga, con cada ley de Noé o de Noah. ¿Está conmigo? Entonces, vamos a decirlo así, cuando se habla del dragón, por eso hasta he escuchado comentarios de decir, China ganó la guerra. Y antes recuerden los teólogos, los escatólogos, y no, dice, China va a ser el que va a pelear. Y no necesariamente necesitamos armas ahorita ¿o a poco tú crees que las bombas atómicas, esas son de atrás, esas son del siglo pasado? Ahorita estamos en otro siglo, ahorita estamos en el momento de la tecnología, ahorita los ataques pueden ser con virus en el aire donde tú no tienes idea. ¿Sí está conmigo? Entonces por eso hay que poner atención en esto. Leyes de la alimentación violadas, bueno, ¿cuáles son? Ahí está Levítico 11, ponte a estudiar. Entonces otra, mira, dice, de la boca de la bestia. ¿Aquí qué se conecta? El sistema de la ley de los sacrificios paganos, hablando de falsa adoración. Otros que concuerdan en la bestia están hablando del Vaticano, de Roma, o ponle el nombre que tú quieras. ¿Qué sacrificios paganos? Su boca para traer sacrificios. Falsa adoración, la idolatría. ¿Sí me explico? Y la bestia, ya te dije que no es un hombre, ese es un sistema. Ese es un sistema que en toda la tierra se está adorando falsos dioses, se están creyendo falsos dioses, y eso es lo que le da poder a que salgan espíritus inmundos de manera de ranas. De hecho, las ranas, los sapos, en la hechicería y en la brujería los usan. Bueno, ¿para qué los usan? Usted a lo mejor no ha ido a orar a lugares, pero cuando usted ve un cordoncito rojo o otra así, y usted le va un papelito, una rana, y usted ve que a la rana ya le picaron los ojos, se los destruyeron, es un acto de hechicería, de ocultismo. Sí, así es para dañar a la gente. ¿O usted no ha escuchado de ranas? No ha pasado de nomás de veladoras y canjin, no, ranas, sí. Por eso muchos hasta debemos decir, no, tú tienes la maldición del sapo. ¿Qué crees? Que agarran una rana y la empiezan a afectar, ¿sí? Con tu nombre o con tu familia, y empieza a tener poder, y hacen un acto físico que tiene un efecto espiritual y daña a la gente. ¿Está conmigo? Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que sale inmundicia, sale poder y sale poder demoníaco. Y habla de la boca. Cuando hablamos de la boca, yo me he enseñado tanto sobre la boca. La boca es el instrumento para alimentarnos y que nuestro cuerpo tenga cierta energía para que esté unido al alma. En el momento que la boca deja de comer y ya queda muy débil, muere el cuerpo y se separa el alma y el espíritu del cuerpo. ¿Sí? De la boca hablamos que hay poder para bendecir. En la boca no nada más hay poder de comunicación, sino poder de contaminación, ¿sí? Sino también poder de unidad para mantener la vida, sino poder, como dijo Yeshua o Jesucristo en Juan 6:63, dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, ¿sí? Entonces, hablando del dragón trae contaminación, hablando de la bestia trae señales y poder, porque hay falsa adoración. Mire, sacrificio desata poder. Ese es un principio espiritual. Sacrificio desata poder. Nosotros hacemos sacrificio de alabanza, viene poder de Dios. Pero alguien hace un sacrificio pagano con una gallina, con una rana, con lo que quiera, suelta sacrificio de inmundicia para dañar, para maldecir, para hechizar. Pero nosotros hacemos sacrificio para ser bendecidos, para tener vida, para tener salvación, para tener sanidad. ¿Sí me estoy explicando? Eso es muy importante. Entonces, cuando se habla de la boca del falso profeta, es hablando del poder de la comunicación, pero no para acercarse a Dios, sino para caer en apostasía. ¿Qué es apostasía? Darle la espalda a Dios.
Eso es el falso profeta, un mensaje que lleva al hombre a la apostasía. Bueno, aquí hay muchos puntos de vista, ¿verdad? Que ese va a ser un hombre que se va a levantar en el oriente. Unos dicen que va a ser un judío, otros dicen que va a ser uno que viene del Islam, un musulmán. Pero para pronto va a ser un mensaje que va a decir: no creas en las cosas de Dios. Cuando estudiamos lo que es un profeta, no sé cuántos han visto Deuteronomio 13, me parece. Habla de si viene un soñador, un profeta, y soñares sueños, hicieres señales, esto y lo otro. Pero después te dice: vamos en poses de Dios ajenos, y no le creas. ¿Sí me explico? Esa es la función de un profeta verdadero, es llevarnos a Dios, acercarnos a Dios, tener un encuentro con Dios, ayudarnos a conocer a Dios, a escuchar la voz de Dios. Un falso profeta hace lo contrario: alejarnos de Dios, a no escuchar a Dios, a no conocer a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, por eso es muy importante cuando hablamos de esta plaga, es por violar la ley de la alimentación. Esa palabra boca, de la boca de uno, esa es muy importante, porque en la boca, como dice Proverbios, está la vida y la muerte. En la boca hay bendición y maldición. En la boca hay vida o muerte. Pero en este caso, no hay vida, hay muerte. Entonces, por eso es importante que nosotros cuidemos nuestra alimentación. ¿Está conmigo? Y cuando se menciona la bestia, cuando estudias Apocalipsis, se habla de Babilonia la Grande, se habla de la madre de las rameras, se habla de uno le dicen la ramera del Apocalipsis, se habla de las abominaciones que ha hecho en la tierra. Entonces es un imperio, es un sistema que promueve la idolatría a un Dios falso. ¿Está conmigo? Entonces este juicio, esta plaga, en sí, quita la protección a aquel que viola las leyes de la alimentación. Sé que el que coma a alguien algún alimento que está ahí, a lo mejor no tiene que ver con la vida eterna, ¿sí? Pero sí tiene que ver con una protección espiritual. Ahora quiero decirte algo muy importante. La alimentación, mire, hace años me preguntaba, yo estaba en una congregación, todos hablaban lenguas menos yo, pero en mi caso había una diferencia. Yo oraba y sacaba un demonio de un cuerpo, los expulsaban en el nombre de Jesucristo. Oraba por enfermos y empezaban a suceder muchas sanidades. Y una vez me preguntaron 3 hermanas, y ellas eran hermanas físicamente. Dice: ¿cómo le hacen? Y en ese tiempo que me hicieron esa pregunta, el Espíritu Santo me habló y me dijo unas palabras que fueron las que contesté. Le digo: lo único que cuido más, a diferencia de todo lo que hacemos aquí, es que yo cuido mi alimentación. Y hay muchos alimentos que están ahí prohibidos, casi yo no, y si los he comido a lo mejor por accidente, pero que de mí salga a comprar un alimento prohibido y lo coma, jamás. Desde que yo estaba con mi abuela desde pequeño, guardaban las leyes de alimentación. Como te vuelvo a repetir, a lo mejor no tiene nada que ver con la vida eterna, pero cuando alguien cambia su manera de alimentarse, su mente comienza a cambiar, comienza a tener revelaciones, hasta proféticas. ¿Por qué crees que se menciona hasta falso profeta? ¿Por qué? Porque cuando se violan las leyes de la alimentación, tu discernimiento profético se apaga, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo. La alimentación te ayuda a tener revelaciones poco comunes que no cualquiera las tiene. Y tú comienzas a ser usado por Dios. De hecho, gente que no puede quitar malos pensamientos y confiesa sus pecados y hace esto y lo otro, y todavía sigue luchando con el instinto carnal, como tú no tienes idea, que cambie su alimentación y su vida va a cambiar. No nomás lo físico y no nada más su alma,
sino también su ambiente espiritual. ¿Cuántos alabamos al Eterno? Amén. Por eso es importante que en esta plaga, como te dije al principio, no es meter temor, sino aumentar fe. Porque yo he visto en la Biblia que hubo juicios mundiales como el de Noé, pero Noé fue salvo, él y su familia. Y no es la excepción hoy. Dios tiene poder para guardarte a ti y a toda tu familia. ¿Sí está conmigo? Entonces también es lo mismo con esta ley de la alimentación, aunque tú no lo quieras creer. En el libro de Levítico, lo primero que aprendí ahí, que de acuerdo a nuestra alimentación es nuestra santificación, y el principio de la santificación es la alimentación. De hecho, eso fue lo primero que me enseñó el maestro de Raíces Hebreas, el primero que me dio enseñanzas. Ese capítulo fue el que me tocó. Dice, ¿por qué? Porque si empiezo por otros lados, tu mente va a estar bloqueada de tantas cosas, tu Yetzer Hará va a estar a todo vapor, dice, y tú no vas a entender ni lo que te estoy enseñando, o lo que yo te enseño le vas a dar otra interpretación equivocada. ¿Sí me explico? Estos hombres, bueno, estos personajes, el dragón, la bestia y el falso profeta, usaron su boca. Pero como te vuelvo a decir, con lo que pecamos es con lo que nos va a llevar, ¿qué? A la ruina. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Amén. Así es que voy a orar por ti para que agarres este principio.